hablando. Ahora, este tiempo de adoración al Señor. Hermanos, vamos a buscar a sí mismo de pie. Busquen en sus Biblias. Algunos abran sus Biblias, otros prendan sus Biblias, pero todos busquemos la Biblia en 1 Pedro capítulo 2. ¿Hay alguien que necesita que le prestemos una Biblia? Levante su mano bien en alto para que podamos. Hay un jovencito aquí adelante. ¿Alguien más que necesita una Biblia? Levante su brazo bien en alto para que podamos poner la Biblia en sus manos. Muy bien. Primero Pedro capítulo 2. Oremos. Padre, tenemos tu palabra delante de nosotros, la palabra eterna, palabra que fue concebida en tu mente eterna, por principios eternos, por pensamientos eternos e infinitos, pensamientos que nosotros no podemos pretender entender, excepto tu Espíritu eterno nos ayude. Por lo tanto, venimos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, delante de ti, para rogarte, oh Dios, que tú derrames gracia sobre nosotros y que tu palabra, tu mensaje sea entendido por nosotros. Y no solamente entendido, sino que tú nos des la gracia para vivirlo como creyentes, vivirlo como comunidad de creyentes, esta iglesia local. Vivir en este mundo caído, vivir entre seres amados y entre otros muchos que estamos por conocer aún. Pedimos, Padre, gracia para poder hacer y vivir lo que tú tienes planificado para nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para gloria tuya. Amén. Capítulo 1 entonces de 1 Pedro, capítulo 2, perdón, de 1 Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que son calumnias, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hasta ahí se pueden sentar. Gracias, hermanos. El mensaje de hoy tiene por título Piedra sobre piedra. El pueblo de Dios tiene deberes que nosotros debemos cumplir, deberes que debemos llevar a cabo en la gracia, bajo la gracia y por la gracia y con la gracia de Dios. La vida espiritual es una vida que no es de este mundo. La vida espiritual es una vida que tiene su origen en la persona de Dios.
Por lo tanto, ninguno de nosotros puede pretender poder vivir bajo el patrón de Cristo, vivir debajo de la dirección de Dios y bajo los estándares de Dios, porque sí, no podemos hacerlo. Ni siquiera Superman puede hacerlo. El único que pudo hacerlo fue el Señor Jesucristo. Pero tú y yo necesitamos la gracia del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, la acción directa del Espíritu de Dios en nuestra vida para vivir bajo los estándares del Señor. Y qué bueno que Él nos ha prometido que sí nos va a dar esa gracia. Como Dios lo ha prometido, entonces tenlo por seguro que la gracia es firme en tu vida. Ahora, claro que la palabra de Dios dice que nosotros no podemos entristecer, ni apagar, ni resistir al Espíritu de Dios. No debemos hacerlo, por lo tanto, eso implica que sí podemos hacerlo. Si la Biblia dice no entristezcáis al Espíritu, significa que podemos entristecer al Espíritu. Si la Biblia dice no apaguéis el Espíritu, significa que sí podemos apagar, o sea, disminuir la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Si la Biblia dice que no resistís al Espíritu, significa que sí podemos resistir. Pero no debemos resistir. Debemos abrir nuestro corazón, mente y vida por completo a la acción directa del Espíritu de Dios, aun cuando nos duela. Y recuerden, hermanos, con quién es que nosotros estamos tratando aquí. Estamos tratando con un pueblo, o sea, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pedro está enviando una carta a un pueblo que está siendo perseguido. Un pueblo que está en grandes dificultades, un pueblo que ha sido dispersado, que han tenido que salir de sus casas, de sus patrias, han perdido muchas cosas, están en serias pruebas, serios sufrimientos. Pedro entre ellos. Y él nos dice que tenemos deberes. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede ponerlo. Cuando dice nadie, ¿qué significa? Ok, ¿y cuando dice todos? Ok, pero aquí dice nadie. Aquí dice nadie. Cuando dice nadie significa nadie, ni tú ni yo, ni uno cualquiera que venga a pretender que es un apóstol. Estimados hermanos todos los presentes, no existen apóstoles de Jesucristo hoy y no van a existir sobre la tierra, jamás. Los apóstoles del Señor Jesucristo están en gloria, cada uno de ellos. Y no importa cuántos son, algunos dicen 2, otros 13, otros 14, 11, no importa cuántos son. Los que son, no están aquí, están en gloria. No hay apóstoles, no hay profetas, y no sé si ahora van a inventarse algunos serafines. Son falsos profetas. Y lamentablemente muchos verdaderos cristianos han sido arrastrados por esta falsa doctrina. Amados hermanos, todo eso y todo ese movimiento de la prosperidad, como bien dijo el pastor Miguel Núñez, huele a azufre. Eso significa que viene del diablo. Y si usted cree que estoy siendo severo, pues no lo estoy. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo que cualquiera que venga a entregarte otro evangelio que no sea el evangelio sobre el Señor Jesús, sea maldito con maldición eterna, anatema.
Y lo dijo 2 veces en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. El evangelio de la prosperidad es otro, por lo tanto no es evangelio. Y aunque haya creyentes, porque nosotros conocemos personas que estuvieron incluso en nuestra iglesia y que ahora están entre ellos predicando falsedades. Qué triste. Y ojalá puedan escuchar este mensaje en algún momento ellos mismos. Qué triste. Están siendo utilizados por el diablo, siendo ellos hijos de Dios. No hay otro fundamento, nadie lo puede poner, y el único fundamento es Jesucristo. Efesios capítulo 2, lo pueden buscar. Capítulo 19, versículo 22 al 22. O sea, capítulo 2, versículos 19 al 22. Dice, y vino, hablando del Señor Jesús, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca. Efesios capítulo 2. ¿No es ese? Sí. Ok, 17. Bien, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. A eso se refiere a los gentiles y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos, Pablo se incluye, entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria al Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, los gentiles, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué delicioso esto, ¿eh? Él nos ha hecho miembros de su familia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está bien claro, hermanos, entonces que nosotros somos como un edificio y estamos en plena construcción. Y para que la construcción siga, hay que poner piedra sobre piedra. Dios no ha terminado con su labor de construir la iglesia, de construir su templo santo, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Señor sigue en construcción. Y nosotros somos esos instrumentos, piedra sobre piedra, cada uno de nosotros una piedra que es parte de esa construcción. Los creyentes del pasado, los que ya no están con nosotros, fueron piedras colocadas antes que nosotros. Ahora Dios nos tiene a nosotros y sigue construyendo este edificio, pero el fundamento firme, la zapata, es Jesucristo, y después de Jesucristo las enseñanzas de los apóstoles, y entonces nosotros. Para que cada piedra vaya en su sitio, para que cada piedra se coloque sobre la otra en este edificio de Dios, tenemos deberes que cumplir. Son deberes que debemos insertar en nuestras vidas. Pero necesitamos depender de la gracia de Dios para eso. Pero lo que sí podemos estar seguros es que si Dios manda, Él capacita. Si Dios nos da mandamientos, y nos da muchos, Él nos capacita para cumplirlos, para ser fieles a esos mandamientos. En este capítulo 2 tenemos 3 tipos de deberes. Deberes personales, que vamos a ver hoy; deberes comunitarios, lo que la iglesia debe estar haciendo; y deberes de orden.
Hoy vamos a ver los deberes personales, lo que tú y yo debemos estar haciendo. Y mientras vamos colocando piedra sobre piedra, estos deberes serán cumplidos y el edificio va creciendo y Dios es así honrado. Por lo tanto, los deberes personales. Nosotros encontramos, hermanos, aquí en el capítulo 1, versículo 2, que debemos alimentarnos. El creyente debe alimentarse de la palabra. Nosotros tocamos esto ya en el mensaje anterior, pero vamos a repasarlo. El creyente debe alimentarse de la palabra, que es la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual que Dios no permitió que el hombre pusiera mano. Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que ellos, sin error, nos trajeran el mensaje. Y Dios ha preservado este mensaje a través de los siglos para que tú y yo, miren cuántas personas hay aquí, cuántas personas hay en todo el mundo que son parte de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, que tienen una Biblia en sus manos. Y si vamos a sus casas o a sus oficinas, tienen más de una. Qué glorioso nuestro Dios que ha preservado su palabra para que corra sin impedimento. No hay excusa para no alimentarse de la palabra de Dios. Hablaba recientemente con una hermana que hace poco tiempo se entregó al Señor Jesús. Ella muy electrónica, tiene la Biblia, ¿verdad?, en su celular, y recientemente descubrió que también en la aplicación puede escuchar la palabra de Dios. Se puso muy contenta que puede escuchar la palabra de Dios también. Podemos tener la palabra de Dios en prácticamente todos los idiomas y en todas formas. No hay excusa. Aquí lo que el Señor está diciendo en el versículo 2 es que es como niños recién nacidos debemos alimentarnos la palabra de Dios. Ansias por esta leche. Y hermanos, yo sé, hace muchos años descubrí que yo no soy el único que tiene cosas raras en su vida. El único que tiene pecados raros, el único que tiene actitudes raras, no. Yo me he dado cuenta que estoy insertado dentro de un cuerpo de pecadores igual que yo. Hemos sido salvados y estamos siendo transformados en la gracia de Dios. Pero yo les voy a confesar, hay veces que yo no tengo ansias de la palabra de Dios, ¿verdad que no? Pero déjenme decirles algo, ustedes que son madres y padres, cuando su hijo no quiere comer, ¿qué tú haces? Lo dejas sin comer, ¿verdad? Uno le mete la comida por la boca. Cuando es chiquito y el muchachito está ahí y tú ahí detrás de él con la cuchara y se la enganchas en la boca y le cierras la boca para que coma, se tiene que alimentar. Hermanos, tenemos que alimentarnos. Ay, que yo a veces no tengo. Esa es la razón todavía principal, que tienes que forzarte a leer la palabra de Dios. Es que, hermanos, todavía tenemos esta naturaleza de maldad en nosotros que no quiere a Dios. Si Dios no nos da la nueva criatura, si no nos coloca en nosotros la nueva creación en Cristo Jesús, jamás quisiéramos la palabra de Dios. Tenemos que forzarnos y crear ansias de la palabra, y esto no es negociable. Trata de negociar con un bebé recién nacido que está hambriento. Trata de negociar con él, a ver si puedes. No puedes negociar con un bebé recién nacido que está hambriento, ¿verdad que no? El recién nacido no acepta negociaciones a la hora de su leche. Y solamente él no acepta nada menos que total satisfacción. Y usted sabe muy bien, si está en la edad todavía de ser amamentado y tú lo sacas antes de tiempo, pega el grito. Si está con el biberón y le quitas el biberón antes de tiempo, pega el grito.
Él no está satisfecho con nada más que su totalidad. Cuando esté ya reventando su estómago, ahí Él dice, ya, listo para hacer otras cosas y después dormir. Satisfacción total, ansias de la palabra, no es negociable la leche y quiere satisfacción total. Y hermanos, no le basta una vez por semana. Como niños recién nacidos, el creyente debe alimentarse de la palabra de Dios. Y espero que el Espíritu de Dios te esté dando convicción de esta verdad. Hay cantidad de creyentes que dejan la palabra durante toda la semana. Se alimentan una vez por semana aquí. Y el gran problema, y perdónenme que voy a ser gráfico, la comida que tú comes aquí es comida masticada por otro. Y a nadie le gusta eso, espero yo. Tu relación personal con el Señor Jesucristo es desarrollada a través de la semana, a través del día, a través de las horas. Tu relación personal con el Señor Jesucristo. Aquí tú vienes a recibir refuerzos en la adoración, refuerzos en la comunión los unos con los otros, refuerzos en la predicación de la palabra, en la enseñanza de aquellos que Dios les dio el don para enseñar y les dio el llamado para enseñarnos. Refuerzos, pero la alimentación verdadera es la diaria, la que tú tienes con Dios. Y si esto no está sucediendo en tu vida, busca ayuda. Cuando nuestros hijos no quieren comer, ¿qué nosotros hacemos? Cuando no tienen apetito y tratamos y si no tiene apetito, lo llevamos al médico a ver qué está sucediendo con él. Está enfermo, no es natural. El ser vivo necesita comer y quiere comer, necesita alimentarse. No es natural, por lo tanto, busca ayuda. Número 2, el creyente debe alejarse de la maldad. Y eso lo encontramos en versículo 1. Desechando. ¿Desechar qué? Desechar todo tipo de maldad, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las calumnias. Todo tipo de maldad debemos nosotros desechar. No es solamente caminar en otra dirección. Amados hermanos, aquí dice desechar. No importa la dirección en la que tú te dirijas, siempre encontrarás maldad. Deberás desecharla mientras tú vas por tu camino. Es que camino a la iglesia tú encontraste gran potencial en tu propio corazón para la maldad. Discusiones en la casa. ¿Cuántos de ustedes que tienen familia, que no viven solos, tienen familia, que en algunos momentos, domingo en la mañana, para salir y de camino a la iglesia, nunca han tenido un pleito en su familia? ¿Qué? No hay nadie. ¿Verdad que es increíble? Domingos en la mañana es donde más se arrecia. Acordemos que tenemos un verdadero enemigo, que aunque ustedes algunos se pueden dormir aquí mientras el pastor predica, él nunca duerme, siempre está despierto, siempre está buscando a quien destruir. ¿Y quién es más fácil de vencer? ¿Al que está despierto o el que está durmiendo? Despierta al que está a su lado. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo de maldad y mientras vamos por nuestro camino debemos ir desechando la maldad. Y me ha parecido que una monumental cantidad de creyentes no tiene presente que nosotros estamos viviendo después de Génesis 3.
En Génesis 3 es la descripción de la caída del hombre en el pecado, en desobediencia contra Dios. Y todos nosotros estamos amarrados a ese evento hasta que Cristo venga. Estamos viviendo en un mundo caído, con naturalezas caídas, la nuestra principalmente, y después todo a nuestro alrededor. Y tenemos enemigos que la palabra nos describe como potencias, poderes celestiales de maldad. Describe al diablo como serpiente, como un león rugiente, como el padre de mentiras, el diablo, el enemigo, el adversario, etc. Nosotros vivimos en un mundo de maldad. Y déjeme decirle, el peor enemigo que tú tienes no es el diablo. ¿Quién es? Soy yo. Yo soy mi peor enemigo. El diablo solamente lo ayuda a este enemigo que tengo dentro. Él solamente, mira, solamente tiene que darme a veces una palmadita y ya, listo. No tiene que hacer mucho esfuerzo muchas veces. Vivimos en un mundo caído. Pero aunque vivimos en un mundo caído, recuerden lo que dijimos anteriormente, Dios da gracia. Porque si Dios no nos diera gracia, Dios nos hubiera llevado a gloria. La única razón que estamos vivos aquí es para que en obediencia a Él podamos vivir y proclamar el Evangelio. Nosotros somos vasos que llevamos el tesoro del Evangelio, pero procura que ese vaso esté siempre limpio. Porque el Evangelio es el tesoro glorioso de nuestro Señor para las almas. Debes desechar todo tipo de maldad. ¿Y ustedes saben qué? A veces somos selectivos, pero Dios no es selectivo. Dios dice, desecha todo, toda maldad hay que desecharla. Número 3, no solamente el creyente debe alimentarse de la palabra, debe alejarse de la maldad, sino el creyente debe acercarse al Señor. Está muy claro ahí, yo no estoy inventando nada, ¿verdad? No es necesario ser muy inteligente para ver estas cosas aquí. Dice el versículo 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Acercarnos al Señor. El creyente debe acercarse al Señor. Tú debes acercarte al Señor. Debes alimentarte de la palabra, debes desechar la maldad, debes acercarte al Señor. Y estimados hermanos, es solo natural. Es solo un resultado automático de estar alimentándonos de la leche espiritual no adulterada. Si tú realmente te estás nutriendo de la palabra de Dios, te vas a acercar a Dios. Si te estás nutriendo de ella, te vas a acercar. Ahora, confesemos esto. A veces estamos leyendo la palabra, pero no estamos entendiendo nada porque nuestra mente está en otra órbita. Hay personas que tienen una capacidad de concentración que yo envidio porque yo quisiera tener esa capacidad de concentración. Pero yo muchas veces estoy leyendo la palabra o cualquier otra cosa y cuando termino la hoja, de repente me doy cuenta que yo estaba leyendo, pero pensando en cualquier otra cosa, que puede ser que haya sido importante, pero no estaba concentrado en lo que yo estaba leyendo. Y eso sucede a menudo con la palabra de Dios. ¿O no? Yo soy el único que le sucede esto, ¿verdad? Debemos concentrarnos. Y si necesitas leer el capítulo 10 veces, lee el capítulo 10 veces. Pero concéntrate. Es solo natural. Cuando nosotros estamos alimentando de la palabra, es solo natural que nosotros nos vamos a acercar a Dios.
y vamos a querer regresar para más. ¿Ustedes saben por qué? La Biblia nos acerca a Dios, la Biblia nos aclara la persona de Dios, la Biblia provoca que tengamos más hambre de Dios. Cuanto más tú estudias la palabra, cuando más analizas y meditas en la palabra de Dios, más claro se te va a poner la persona de Dios. Y cuanto más tú conoces la persona de Dios, más atraído vas a ser hacia esa persona. Porque conocer a Dios es algo glorioso. Las características de Dios y como Él en su gloria, Él nos atiende y está interesado en nosotros, atento a nosotros, y todo lo está llevando para su gloria y nuestro beneficio, nuestro bienestar. Conocer a Dios es algo maravilloso. Y por lo tanto, cuanto más le conocemos, más queremos de Él. En Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios, ¿y qué? Él se acercará a vosotros. Es interesante que Dios no está diciendo que nosotros tomemos el primer paso, no, el segundo paso. Él no está diciendo que tomemos el segundo paso. Porque si nosotros queremos acercarnos a Él, si nosotros vamos a dar el paso para acercarnos a Él, es porque el Espíritu Santo ya está actuando en nosotros. Pero Él quiere entonces que actuemos. Entonces damos nosotros el segundo paso, acerquémonos a Dios. Entonces Él va a dar el tercer paso, acercarse más a nosotros. Qué glorioso. Y el contexto de este pasaje nos muestra que hay condiciones para el acercamiento. En Santiago capítulo 4 y también anterior y después, vemos que Dios es santo y Él requiere santidad. Y es en santidad que nosotros nos podemos acercar a Él. Debemos desechar el mundo. Ahí en Santiago capítulo 4 dice, el que se hace en amigo del mundo se constituye a sí mismo en enemigo de Dios. Y sin embargo, hoy en día tantos creyentes justifican abrazar el mundo y las cosas del mundo. Yo no sé, se ha redefinido, como hemos hablado ya muchas veces, redefinido lo que es el mundo y la mundanalidad. Hoy en día, demasiados creyentes ya no le pasa nada cuando ven cosas en el mundo y se acercan al mundo, se involucran en el mundo. Ayer en la noche nosotros presentamos una película y fue muy triste ver que la gran mayoría de ustedes no estuvieron aquí, hermanos. Qué preciosa película. Un mensaje, yo lo he dicho y lo sigo diciendo, es que yo no he visto, o sea, han habido quizás muy pocas, es que ínfimas películas con un mensaje tan bueno como el mensaje de esa película de ayer, el que cambia los tiempos. El énfasis fue todo el tiempo en el Señor Jesucristo, en la autoridad del Señor Jesucristo, en el señorío de Jesucristo. Y que no podemos vivir la vida en base a la moralidad. Debemos vivir la vida en base a la autoridad de Cristo, porque Él es quien define y establece la moralidad. Él es el quien define, Él es la definición de santidad. Vamos a leer un pasaje un poco largo ahora, Deuteronomio 30, pero es necesario leerlo para que entendamos el pasaje. Ese es de este pasaje el apóstol Pablo citó en una parte en el Nuevo Testamento. Ustedes lo van a entender. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. El Señor está hablando con Israel y le dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, Deuteronomio 39, y en el fruto de tu tierra para bien.
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Eso es lo que constantemente escuchamos, que es imposible, que es difícil obedecer a la palabra. Dios aquí está diciendo, no es difícil, ni está lejos. Versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Imagínense ustedes, nosotros estamos en la tierra y el Señor dice, los mandamientos están allá arriba en el cielo, ve y búscalos. Podemos subir al monte Everest y no vamos a conseguirlos. No hay forma de nosotros llegar al cielo. El Señor dice, no están en el cielo, no están en el cielo. Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga huir a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, si te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Escoge la vida. Dios ha dicho, he aquí los mandamientos, he aquí, está en tu boca, están muy cerca de tu corazón. Tú puedes cumplirlos porque Dios te capacita para ello. Dios no te lo ha puesto demasiado lejos para que no puedas hacerlo. No. Una de las últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo antes de ascender al cielo fue, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso envió a su Espíritu. Y el Espíritu de Cristo está en el creyente, presente en la vida del creyente. Lo natural, hermanos, es que cuando nosotros nos acercamos a algo, nos estamos distanciando de algo. Cuando vamos viajando hacia Santiago, nos estamos alejando ¿de qué? De Santo Domingo. Es natural. Acercarse a Dios implica alejarse de muchas cosas. De hecho, ya lo vimos. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios y debemos desechar todo tipo de mal. Muchos quieren arrastrar tras sí todo el bagaje de cosas que solo un montón de cosas que solo frenan su crecimiento. El Espíritu de Dios es Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo discrimina. El Espíritu Santo es santo y por lo tanto para Él hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Él discrimina. Hoy en día tenemos toda una campaña en contra de la discriminación. Todo el mundo discrimina y todo el tiempo estamos discriminando.
Todo el tiempo discriminamos personas, razas, de todo. Tengan cuidado con estar escuchando esas cosas. La discriminación es parte de la vida. Ahora, no debe haber discriminación por odio, eso está bien, pero nosotros discriminamos. Todo el tiempo discriminamos. Dese cuenta, cuando usted está escogiendo algo, usted está discriminando. Esa es la verdad. Cuando Dios en su gracia me llevó a escoger a Natacha, yo tuve que discriminar. ¿O no? Todo el tiempo discriminamos. ¿Y por qué? Es algo interesante. Porque algunos prefieren los blanquitos y otros prefieren los morenitos y otros prefieren los indios. ¿Ok? Discriminamos porque hay gustos, porque hay intereses, porque hay preferencias. El Espíritu Santo discrimina también, pero discrimina en base a lo que está mal y a lo que está bien. Y debemos nosotros elegir, dejarnos guiar por el Espíritu que es santo. El Espíritu Santo no acepta todo tipo de cosas en tu vida. En una oportunidad mi mamá me regaló un libro, o creo que fue a Natacha que se lo regaló, que se llama Pecados Respetables. Ella lo leyó, yo lo leí y me encantó tanto el libro que allá estando pastoreando en Moca, nosotros estudiamos el libro en la iglesia. Claro, estudiamos los principios que están en base, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y tengo entendido que en la escuela dominical aquí también estudiaron ese libro. Pecados respetables, ¿por qué? Porque nosotros siempre estamos en contra de los pecados horrendos. Los pecados horrendos son matar. Mentir no es un pecado horrendo, por lo tanto se puede mentir. Tenemos mentira en nuestras vidas. ¿Es verdad? Chequé a ver si no es verdad. En el último año, dime que no dijiste en el último año una mentira. Ten cuidado. Una exageración. Le agregaste algo que no estaba, le quitaste algo a cierta verdad para hacerla parecer lo que tú querías que se pareciera y no lo que era. Entonces las mentiras nosotros las dejamos de un lado. Ese es un pecado respetable. La ira, el orgullo, pecados respetables. El Espíritu Santo no acepta estas cosas en mi vida ni en tu vida. No lo acepta, Él es santo. Y nosotros queremos acercarnos a Dios, pero con un bagaje de cosas arriba. Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: despojémonos de todo tiempo, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando yo era más joven, cuando yo estaba en el colegio, eso fue hace 2 o 3 años atrás, a mí me encantaba, además del fútbol, el mejor deporte del mundo, me encantaba también campo y pista, correr, salto largo, etcétera. Me encantaba. Y yo que corría rápido, los 100 metros planos, los 50 metros planos, los 200 metros planos, no me gustaban las vallas. Y también corría a distancia. Y me gustaba. Ahora, para hacer eso, ¿qué tipo de ropa uno usaba? Ropa sumamente ligera. Uno se despojaba excepto de lo esencial. Zapatos para correr, medias esenciales, ¿okay? Un short ligero y un t-shirt o lo que sea también ligero.
porque es para tener solamente lo esencial. Nos despojamos de todo lo demás que no tiene nada en que participar en esta carrera. Y eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo. Estamos en una carrera y debemos despojarnos de esas cosas. Si te estás acercando a Dios, tú te estás alejando de pesos, de ataduras, de pecados y aún a veces de cosas genuinas para otros, pero que para ti son distracciones y aún a veces pecado. Conozco un hermano a quien Dios de una manera en el pasado lo usó de una manera muy puntual para bendecir iglesias en diferentes puntos del país. Pero un día se le ocurrió que él quería dedicarle más tiempo a su deporte favorito, que era el béisbol, la pelota, el softball. Y comenzó a dedicarle más tiempo y llegó un momento que todos los días estaba jugando pelota. Llegó un momento, él siendo pastor de una iglesia, él a veces salía del campo de pelota, todo sudado, se ponía su camisa e iba así a dirigir el culto de los miércoles. Después de mucho consejo de parte de pastores y hermanos, finalmente él perdió el ministerio. Es un creyente fiel hoy día, lo es, pero perdió su ministerio. Porque ¿es el béisbol pecado? Para él sí lo era. ¿Ustedes ven? Algo genuino que nosotros a veces dejamos que destruya nuestras vidas. Genuino. Chequea en tu vida a ver si hay algo de eso. Genuino. Pero que te tiene esclavizado, te tiene agarrado, te tiene amarrado. No lo puedes soltar. Y tú tienes la excusa de que eso no es nada. Pero eso no es pecado. Para ti sí. Para mí quizás no, pero para ti sí. ¿Tú quieres saber si es pecado? Pues analízalo si te está esclavizando, si te está distrayendo en esta carrera. Entonces algo genuino para ti sí es pecado. Acercarse es colocar menor distancia entre Dios y nosotros. Y esa es nuestra meta. Cada vez menos distancia entre Dios y tú. Y es acercarnos continuamente. No debe detenerse nunca. Es un proceso que terminará solo cuando lleguemos a gloria. Acercarnos a Dios, sin embargo, nunca es fortuito. Dios está trabajando y tú debes poner interés, disposición e intención. Significa que tú tienes que planificar tu crecimiento. Significa que tú tienes que levantarte y tienes que dedicar tiempo a la palabra y a la oración. Significa que tú tienes que colocar dentro de tu itinerario de cosas de vida, cosas para alimentarte, para tú crecer espiritualmente. Eso significa que tú tienes que desechar otras cosas. Sí vas a tener que discriminar, sí vas a tener que elegir entre lo bueno y lo mejor. Porque todo el mundo tiene 24 horas disponibles. Y muchos de nosotros pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, porque eso es parte del diseño de Dios. Nos quedamos con 2/3 partes que hay que diseñar ese itinerario para nosotros poder alimentarnos y seguir creciendo, colocar menos distancia entre Dios y nosotros. Dios diseñó un plan específico, diseñado a la medida para tu vida, y Él quiere llevar a cabo ese plan. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Dios nos predestinó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que desde antes de la creación del mundo Dios diseñó un plan para ti. O sea, hubo intención.
de parte de Dios. Dios quiere algo para tu vida. Es un plan diseñado a la medida para ti. ¿Está este plan siendo ejecutado en tu vida? ¿Está Dios ejecutando su plan en tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios haga eso? Acuérdate que se puede resistir al Espíritu de Dios. Se puede apagar el Espíritu de Dios. Se puede entristecer el Espíritu de Dios. ¿Estás tú permitiendo que el Espíritu de Dios actúe en ti? Si te estás resistiendo, pídele gracias a Dios. Confiesa tu pecado y apártate. Acercarse también significa colocar menos tiempo entre Dios y nosotros. Continuamente debe reducirse la cantidad de tiempo entre un contacto con Dios y el otro. Llega un momento que el Señor dice, orad sin cesar. Constantemente, una comunión constante con el Señor. Y nosotros en nuestra vida cristiana tenemos picos y tenemos bajos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos estar siempre forzando nuestra carne, aplastando, matando, mortificando la carne, alimentando el espíritu, para que todo el tiempo, la distancia en tiempo entre un contacto con Dios y el otro cada vez sea más corto, que se reduzca a segundos en vez de a semanas. Y continuamente debe aumentar la cantidad de tiempo que pasamos con Dios. ¿Okay? Debe reducir el tiempo entre un contacto y el otro, pero aumentar el tiempo de contacto con el Señor. Rápidamente, hermanos, en el versículo 4 también encontramos que nosotros debemos imitar al Señor Jesucristo del 4 en adelante. Dice que Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. El creyente debe imitar al Señor Jesucristo. Debe alimentarse con la palabra, debe desechar la maldad, debe acercarse al Señor, debe imitar al Señor. Él es la piedra viva. Cristo es la principal piedra de quien dependemos para poder imitarlo. Dice Isaías 28:16, yo lo leo, por tanto, Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Cristo es una piedra viva. No solamente es la piedra, es una piedra viva. Él es la piedra angular, la principal piedra. Es una piedra donde se basa todo el edificio. Es como la zapata del edificio. Cuando nosotros vamos a ver un edificio ser construido, se hace el hoyo de la zapata, los ingenieros diseñan cómo va la zapata, el diseño del hoyo, y el hoyo completo se hace primero y después se descarga todo el concreto, naturalmente habiendo todo puesto las varillas y todas esas cosas. Es una sola piedra, es la base, es la principal. Sin la zapata, el edificio no se sostiene. Pero Él es una piedra viva, una zapata viva. Él se sostiene a sí mismo en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y por lo tanto, Él como tiene vida y se sostiene a sí mismo, Él nos entrega la vida. Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Qué glorioso! El Señor Jesucristo resucitó, Él venció la muerte, Él vive para siempre y esa vida Él te la entrega a ti.
Y Él entrega esa vida como Él mismo la tiene. En Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Y seremos como Él es, dice otro versículo. Y Él nos tiene garantías con relación a esto, es su resurrección. En Juan capítulo 11, dice así, versículo 25 al 27, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Tiene vida porque creyó de esa manera. Él nos entrega su vida. Él nos tiene garantías por causa de su resurrección. Pero es una piedra desechada. Y estimados hermanos, si desecharon a Cristo, no esperes menos tú. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Si tú quieres vivir la vida de Cristo en esta tierra, déjame decirte, no va a ser fácil. A Cristo desecharon, y aquel que quiere vivir como Cristo lo van a desechar también. Ahora, no hagas tú como una vez yo vi, un amigo mío era policía y él hacía, ¿cómo se llama? Patrullaje a pie en el Conde. Y allá en el Conde había un grupo de hermanos pentecostales que tenían unas bocinas y estaban predicando la palabra de Dios en una esquina hacia la gente que pasaba en el Conde. Y él se acercó con su patrulla y le pidió a los que estaban ahí para bajar un poquito el volumen. Yo estaba tratando con él había hecho profesión de fe, al final realmente nunca se convirtió, pero él tenía temor de Dios, por lo menos en ese tiempo. Él no quería impedir que predicaran, solamente que ustedes saben cómo es, ustedes saben muy bien, ese volumen lo pone a todo lo que da y está tan alto que hasta está distorsionado y casi no se entiende. Así que lo tenían, y él pidió que bajaran el volumen un poco, porque como quiera, la gente que está muy lejos no le está haciendo caso, la gente que está cerca puede escuchar con claridad el mensaje. Les pidió que bajaran. ¿Ustedes saben lo que hicieron esta gente? Que no van a bajar, que están predicando la palabra de Dios, que tienen libertad para predicar. Pero, Señor, yo no quiero que usted deje de predicar, solamente quiero que usted baje el volumen un poco, porque es molestoso. Que no sé cuánto, que se resistió, pues los policías, ¿qué hicieron? Le apagaron el asunto. ¿Qué comenzaron ellos a decir? ¡Hey, persecución! ¡Por Cristo! ¡Nos están persiguiendo por Cristo! Mire, caramba, sinvergüenza. ¿Qué persecución por Cristo? Usted es un sinvergüenza, porque no está cumpliendo con la palabra de Dios. Dice que debemos someternos a la autoridad. Y entonces viene a decir que es en nombre de Cristo que están siendo perseguidos. No es a eso que se refiere. En Colosenses capítulo 3, el último versículo 25 dice que todo aquel que hace mal recibirá el mal que hiciere. Hay consecuencias para nuestras acciones. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Y nosotros no debemos tener menos que eso. No nos engañemos. Nosotros no estamos creyendo en algo ni en alguien que es popular. No, el cristianismo verdadero nunca ha sido popular. Escuchen bien esto, hermanos, porque hemos dicho muchas veces que hoy en día está de moda el cristianismo, pero un cristianismo entre comillas. Eso está de moda, el cristianismo fácil, el cristianismo que abraza a todo el mundo, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú hagas, pero si tú me señalas algo, ya, ahí se cayó el cristianismo. No, el cristianismo verdadero nunca ha estado de moda, nunca ha sido popular, nunca ha sido del gusto de los hombres. Versículos 7 y 8, ¿qué dice? Yo quiero ver si
Por lo menos una vez al mes puedo yo terminar un mensaje. Aguante un poquito conmigo, hermanos. Versículo 7. Vosotros pues los que creéis es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Desechan esta piedra, piedra de tropiezo y roca que hace caer. El cristianismo realmente nunca ha sido popular. Esta piedra que habla ese pasaje ahí se está refiriendo a Cristo. Cristo Jesús jamás ha sido popular. Solamente es popular, fue popular cuando estaba alimentando a las masas, cuando estaba sanando a los enfermos, cuando estaba sacando los demonios de los endemoniados, cuando estaba resucitando a los muertos. Pero cuando comenzó a exigir a sus discípulos que le siguieran, ahí se cayó todo. El Señor Jesucristo jamás ha sido popular. El evangelio verdadero confronta a los hombres con su ídolo preferido, el yo. No solo lo confronta, lo aplasta, lo destruye, hiere mortalmente el amado yo. A los hombres no les gusta eso, por tanto rechazan el verdadero evangelio. Ahora, mis hermanos, recuerden, no hay cristianismo sin el verdadero evangelio. Y los hombres no les gusta el evangelio porque los confronta. Ellos se sienten insultados por el evangelio, porque el evangelio les dice: tú eres pecador y por tu pecado te vas al infierno. Y ellos se quedan con eso y se vuelven hasta agresivos. Y no recuerden que esa es la única parte del evangelio que es negativa. El evangelio significa buenas noticias. Y tú no puedes apreciar las buenas noticias hasta que tú entiendas que hay malas noticias. Y las malas noticias es que tu pecado te lleva al infierno. Pero el Señor Jesucristo pagó por tu pecado. Ahora Él te quiere dar vida eterna. Pero eso requiere que tú te sometas a su señorío, que tú le entregues tu vida, que tú abandones el yo. Y aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación de raíz. El hombre no le gusta ese evangelio, le gusta el evangelio que no lo confronte. No se engañen. Esta piedra fue desechada y nosotros como piedras vivas, dice ahí el versículo siguiente, si vamos a ser fieles y leales, vamos a ser desechados también. Vamos a ser desechados. Y no dice que fue desechado de los hombres, dice desechado ciertamente por los hombres. Es ciertísimo que los hombres no aman al Señor ni las cosas del Señor. Los hombres rechazan al Señor. Cuando comienzas a predicar el verdadero evangelio, la gente comienza a acusarte de que tú lo estás juzgando. Esa es la verdad. Y están hablando, comienza a hablar entonces, no, porque tú predicas un evangelio de odio. Evangelio de odio. Decirte que tú estás camino a la muerte y querer librarte de esa muerte, que abraces a Cristo para que Él te dé vida eterna, ¿eso es odio? En el diccionario bíblico eso es amor. Decirte a ti: estás en peligro, necesitas a Cristo, solamente Cristo, exclusivamente a Cristo. Hablarte de ese mensaje que da vida y te lleva a la gloria por siempre, no es odio, es amor. Pero necesitas entender que tú has pecado y has ofendido la santidad de Dios. Eso no es odio, es amor. Ciertamente fue desechado por los hombres. Tú no serás
del todo aceptado si estás viviendo el verdadero cristianismo, excepto por aquellos que ya abrazaron el verdadero cristianismo. Por ellos tú serás aceptado. Es una piedra escogida y preciosa de Dios. Sobre esta piedra nosotros nos edificamos como casa. Y estimados de Dios, casa implica, hermanos, casa implica estructura, planificación, propiedad, unidad, armonía, estabilidad, solidez, protección, plataforma, familia, amor, bendición. Somos la casa de Dios. Y es una casa espiritual, por lo tanto, no es de este mundo, es sobrenatural, que trasciende los elementos meramente humanos, que no será de acuerdo a las normas ni estándares de los hombres. Esto implica que es de acuerdo al Espíritu, que es santo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has enseñado que nosotros somos piedras vivas, que debemos estar constantemente siendo edificados uno sobre el otro y uno con el otro para dar testimonio del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto requiere, Señor, que nos alimentemos de tu palabra como nos muestras, que desechemos el mal, que nosotros nos acerquemos a ti y que imitemos a nuestro Señor Jesús. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender estas verdades y a vivirlas. He aquí la Iglesia Bautista Cristiana delante de ti. Rogamos, Señor, por misericordia y por gracia. Pedimos, Señor, tu intervención en mi vida y en la vida de esta iglesia. Pedimos, Señor, que te hagas Señor, que te hagas amo, que te hagas sentir, que te hagas vivo y eficaz aquí entre nosotros y que nos transforme, Señor. Te abrimos la puerta para que vengas a transformarnos como individuos y como cuerpo local. Pedimos, Señor, que nos perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Pedimos que como iglesia tú nos visites y te hagas presente. Señor, he aquí los deberes personales que tú nos exiges, que colocas delante de nosotros, porque somos piedras, parte de un edificio glorioso que tú estás edificando, como testimonio de tu nombre. En el nombre de Jesús, oh Padre, trae convicción a cada uno de nuestros corazones y al mismo tiempo trae alegría y gozo, Señor, en la medida que nosotros te somos fieles. Ayúdanos a crecer en esta comunión contigo y los unos con los otros. Gracias, Padre, porque tú has levantado esta iglesia como testimonio a ti, igual que muchísimas otras iglesias a través del mundo, aún en esta ciudad de Santo Domingo, en esta república. Gracias, Padre. Gracias porque tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Gracias por tus promesas firmes. Te encomiendo a esta iglesia, a cada uno de los que están presentes, a sus familias, al cuidado, Señor, tuyo, de tus manos, de tu amor, de tu protección. En el nombre de Jesús, oh Padre, aquí estamos delante de ti. Amén. Dios le bendiga.